Muy buenas noches, amada familia. Gracia y paz en nuestro Señor Jesucristo para todos ustedes. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Dios Jesucristo, tan grande en misericordia. Acabamos de llegar, por eso no había iniciado hace 1 hora y media que normalmente lo hubiese hecho, pero durante 6 horas estuvimos con mi mamá, mi chula y yo, 6 horas en donde todo el tiempo estuvo platicando abiertamente. Dice, hasta hoy conozco mi voz nuevamente después de 2 meses. Y lo cierto es que, repito, simplemente estamos maravillados por la gran misericordia de Dios, su lucidez mental cuando se dijo que todos los doctores que iba a quedar con secuelas mentales y todo. Y obviamente siempre la palabra nos deja claramente que se hace la voluntad de Dios por encima de todo y de toda circunstancia. Así que alabado sea nuestro Dios por su gran misericordia. Repito, estuvimos 6 horas con ella, venimos del hospital y con la noticia de que obviamente ya fuera de terapia intensiva y pasado mañana el plan, si Dios permite y todo va bien, hoy estuvo comiendo muy bien y mañana, si Dios permite, en 2-3 días la podremos tener en casa y obviamente otro proceso de recuperación. Pero en tanto que Dios nos conceda esto, si es su voluntad, pues caminemos con Job y estamos en el capítulo 4 del libro de Job. Y nos dice así la santa palabra de Dios en el versículo 18. Job capítulo 4, verso 18. Dice, Dios no confía ni aún en sus propios siervos y a sus ángeles atribuye errores. ¿Cuánto más a los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo, que son aplastados como la polilla? Entre la mañana y la tarde son hechos pedazos sin que nadie se dé cuenta. Perecen para siempre. ¿No les es arrancada la cuerda de su tienda? Mueren, mas sin sabiduría. Amén. Amado Padre, Rey eterno, Rey de toda sabiduría, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque enviaste a tu Hijo Jesucristo para salvarnos, para llevarnos en Él a estar sentados en lugares celestiales. Y te damos gracias porque toda tu palabra es para nuestra edificación, para seguir formando en nosotros a Cristo y para hacernos perfectos para toda buena obra. Sea tu voluntad hecha con esta palabra para todos nosotros, Señor, que disponemos este tiempo para escuchar tu voz. Señor, somos discípulos, tú eres el Maestro, enséñanos, Señor, y ayúdanos a aprender y a conocerte más, y a conocer más y más de tu amor y tu gracia. Sea tu bendición para mis hermanos, hermanas en la fe, sea tu bendición y tu salvación para toda nuestra descendencia, en tanto que tú llegues, Señor. Seguimos poniendo nuestra confianza totalmente en ti. En el nombre de Cristo Jesús, háblanos, tu pueblo escucha. Amén y amén. El versículo, recordemos, está Elifaz, este amigo de Job, junto con otros 2 amigos, vienen a Job a buscar condolerse de Job y vienen a consolar a Job. Y él, en el versículo anterior, escuchamos una pregunta que le hizo y se quedó en el aire. Y ahora vemos a partir del versículo 18 como que está hablando la última sección de este capítulo de otra manera. Sin embargo, simplemente recordemos la última pregunta que leímos la ocasión anterior en el versículo 17. ¿Es el mortal justo delante de Dios? Y obviamente ya explicamos por qué la respuesta es no, no hay uno mortal que sea justo delante de Dios, sino solo el inmortal,
y eterno Dios y Señor Jesucristo, eternamente Dios. Y obviamente en su manifestación de hombre fue en su tiempo totalmente hombre, y como hombre murió en esa cruz y resucitó al tercer día y ascendió a los cielos. Y en la segunda pregunta, ¿es el hombre puro delante de su Hacedor? ¿Es el hombre puro delante de su Hacedor? Y obviamente la respuesta es no. Ahora sí, en ese contexto vean cómo continúa diciendo Elifaz a Job: Dios no confía ni aún en sus propios siervos. Es una aseveración que hace Elifaz. Los siervos, y aquí particularmente la palabra va más dirigida hacia sus ángeles como servidores. Dice, Dios no confía ni aún en sus propios siervos, y a sus ángeles, vemos aquí cómo complementa este versículo, atribuye errores. O sea, no pone totalmente su confianza en sus siervos en cuanto que van a hacer y van a cumplir sus órdenes al 100%, porque aún a sus ángeles les atribuye errores. Aún a sus ángeles atribuye errores. Escuchando 2 de Samuel 7 anoche, y cuando el profeta Natán escucha a David diciéndole, David está desesperado porque él habita en una casa de cedro y quiere levantarle una casa y edificarle una casa a Dios. Y Natán, el profeta Natán, le dice a David, haz conforme esté a tu mano. O sea, adelante, haz todo lo que puedas hacer. O sea, Natán le dice, adelante, constrúyesela. Y más adelante vemos tres versículos más adelante vemos cómo Dios le llama a Natán y lo corrige y le dice, no será así. Al final de cuentas no le permitió que David le edificara templo. Pero quiero hacer énfasis en que este profeta Natán, profeta de Dios, sin embargo estaba equivocado cuando estuvo contestándole a David, haz conforme esté a tu mano hacer. En cuanto esté a tu mano hacer. Como siervos de Dios, cualquier siervo de Dios, así sus más cercanos ángeles, podemos errar. Todos los seres creados por Dios podemos errar y erraremos, cometeremos errores. No existe uno perfecto, y aquí lo está diciendo en el versículo 18. Dios no confía ni aún en sus propios siervos y a sus ángeles atribuye errores. Versículo 19. ¿Cuántos más a los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo y que son aplastados como la polilla? ¿Cuántos más? ¿A quién se está refiriendo ahora? Veamos cómo habla de sus siervos celestiales y ahora viene a los siervos terrenales, los que habitan en casas hechas de barro. ¿De qué fue hecho el hombre? Sino del barro de la tierra, y el Señor sopló aliento de vida en él. Obviamente está refiriéndose al hombre y dice, cuyos cimientos están en el polvo. Realmente el hombre terrenal tiene cimientos terrenales. El hombre celestial tiene cimientos celestiales. El hombre terrenal, dice, puede ser aplastado como la polilla. Mis amados hermanos, solamente en Cristo, por los méritos de Cristo y porque Cristo es el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, porque Cristo es Dios, es que si nuestra confianza está puesta en Él y si Él es la roca firme en donde estamos cimentados en nuestra fe, es ahí solamente donde no fallaremos. Porque al final de cuentas nuestra oración siempre concluirá o iniciará diciendo, Señor mío y Salvador mío, mi Dios y Señor Jesucristo, que se haga tu voluntad y no la mía. Esa es
la oración que siempre va a estar contestada. Uno puede pedir conforme a lo que conoce de la palabra, pero uno puede pedir y esperar misericordia y no debe dejar de hacerlo. Pero lo cierto es que la última palabra la tiene nuestro Señor, porque somos sus siervos. Y repito, como dice aquí Elifaz, los ángeles fallan, los seres humanos, como vasos de barro y que pueden ser aplastados, aplastados como la polilla, también fallan. Versículo 20. Entre la mañana y la tarde son hechos pedazos, sin que nadie se dé cuenta, perecen para siempre. ¿Cuánta gente hay que muere y nadie se da cuenta, sino que al día siguiente lo encuentran? No se imaginan, como médico, cuántas veces me he encontrado firmando un acta de defunción que alguien murió a medianoche y lo encontraron frío en la mañana. La gente no supo en qué momento murió. En cualquier momento Dios puede decidir detener de latir nuestro corazón. En cualquier momento puede tomar el soplo de vida que nos ha concedido temporalmente en esta tierra, pero el soplo de vida por el Espíritu Santo y la palabra de Dios que nos trajo la vida de Cristo a nosotros. ¿Para qué? Para resurrección de los muertos y vida eterna. Eso solamente los hijos de Dios, llamados a través de la vida, la obra de la cruz, el sacrificio por nuestros pecados y la resurrección de los muertos, obviamente al arrepentimiento de nuestros pecados y fe en Él. En esas 6 horas que estuvimos con mi mamá, mi chula y yo, terminé dándole el Evangelio y haciéndole preguntas por cada momento del Evangelio y de la obra de la cruz. Y en cada uno de ellos, totalmente con certeza, contestó lo bíblico con una lágrima en sus ojos. Porque no hay más grande sufrimiento que pueda pasar un hombre, sino solamente el Hijo del Hombre, Jesús, quien murió, no por él, sino por nuestros pecados, y el que descargó toda la ira y el juicio justo fue el Dios Santo, su propio Padre, que sobre él cargó nuestra maldad y a nosotros nos concedió su perfecta justicia. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces continúa Elifaz y dice, así como hay gente que se muere y nadie se da cuenta, versículo 21 dice, ¿no les es arrancada la cuerda de su tienda? Fíjense lo que está diciendo Elifaz. ¿Acaso mueren nada más porque quieren morir? ¿No es acaso que alguien les quita la cuerda de su tienda y hace que caiga sobre ellos? Mueren, termina diciendo el capítulo 4, sin sabiduría, sin tener temor de Dios. Mis amados hermanos, ¿cuál es el motivo por el cual vivimos tú y yo? Vivimos por motivo santo, para vivir para la gloria de Dios, para disfrutar de nuestro Creador y con nuestro Creador mostrar que Dios existe como creador del universo entero. Somos la muestra más grande de su gloria, la corona de su creación, y nosotros sabemos que sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor. Por eso Pablo pudo decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero aquí Elifaz le está diciendo a Job, hay gente que se muere porque le quitaron las estacas de su tienda, cae y los aplasta, y ellos se mueren sin sabiduría, porque ni siquiera sabían que la vida no dependía de ellos, dependía de aquel que la da y aquel que la toma cuando Él lo decide así. Bendito sea nuestro Señor, que nos trajo vida y promesas de resurrección para vida eterna. Gracias que somos nuevas criaturas, gracias a Dios que somos
nacidos de nuevo en Cristo. Y gracias por su Santo Espíritu, que es el que nos guía a toda verdad y el que nos da la firme esperanza de nuestra salvación y redención final en la llegada de nuestro Señor. Gracias por acompañarme. Si Dios nos concede vida, seguimos con el capítulo 5 el día de mañana, viernes. Y obviamente les agradezco que hayan pasado este tiempo conmigo. Un fuerte abrazo a todos ustedes, amados hermanos en la fe. Les agradezco sus oraciones que han tenido para con mi mamá Berta Estela y les pido que lo sigan haciendo. Va a pasar un periodo de restauración, no puede movilizarse, es 2 meses sin movilizarse nada, salir del coma. Y obviamente por aquí la verán alguna noche de estas, si Dios nos concede, dando testimonio también en la cámara. Un abrazo para todos, muchas gracias, muy buenas noches.